Bueno, chicos, lo que he hecho ha sido avanzar un poco con ciertas texturas en la falda. He marcado unos tonos y he trabajado un poco la hombrera, esa zona de la vista frontal. Las otras partes están tal cual estaban, con lo que lo que voy a hacer es replicar lo que he hecho fuera de cámara en otras zonas. A veces hago esto, avanzo un poco fuera de cámara porque a lo mejor tengo dudas sobre lo que quiero hacer para no hacer demasiados idas y venidas, porque no es cuestión de enseñaros errores o no, sino de que a veces pues no tengo muy claro el camino y entonces pues lo pruebo de antemano y luego lo vuelvo a replicar. Veis que estoy utilizando un tipo de pincel distinto, este pincel es nuevo, creo que no había salido hasta ahora. Es un buen pincel en este sentido de pelo corto con una superficie muy amplia que me permite un punteado vasto con estos grises verdosos. ¿Vale? Y lo voy a utilizar tanto para planos de sombra como para planos de luz de una manera muy brusca, golpeando directamente. Voy a generar un ruido bastante orgánico porque se basa en el fallo, es decir, no son puntadas perfectas, sino que lo que me genera es un patrón de ruido pues bastante natural y por superposición de capas pues vais a ver que el resultado final va a estar bastante interesante. Y luego siempre es muy importante definir bien los perfilados, ¿no? Los perfiles lo que hace es que afina la capa, hace que el vuelo tenga un poco más de sentido y que se defina con respecto a la zona que quedaría en sombra, que sería la parte de abajo, ¿no? Eh, Vais a ver que lo que hago también es hacer varias capas de varias tonalidades, subiendo y bajando el color, más claro o más oscuro. Vamos ahora con la tela, le voy a dar más riqueza porque mi idea en un principio siempre fue hacer algo que pareciera un poco eclesiástico, ¿no? Me recordaba estos colores de los curas y los papas, obispos, bueno, no tengo mucho conocimiento de este tema, pero es la imagen que tengo en la cabeza. Y entonces lo que quiero hacer es ganarle saturación a la tela. Lo mezclo con una especie de rojo amarronado para matar ligeramente el color, pero mantener esta saturación en tonos medios. Un puntito de azul. Si veis que le aplico este marrón, lo que me va a hacer es un marrón rojito, lo que me va a hacer es oscurecérmelo y también perderle tono. Cuando jugamos con la saturación es importante que no todo tenga el mismo nivel de saturación. Esto es clave porque si no parece todo un caramelo, ¿no? ¿Lo veis tan brillante? Pues porque está en húmedo. Nada más que por eso. No es que sea brillante la pintura, sino simplemente que está en húmedo. Estoy trabajando todo en color en pasta, con muy poca dilución, aprovechándome de que la superficie es bastante plana, aunque esté curvada evidentemente, pero son planos muy bien alisados, como suele ser o como debería ser en un 3D. Y entonces esto nos permite trabajar el color con cierta densidad para generar este fundido en húmedo que funciona también para este tipo de volúmenes. Recordar, como siempre, el tema de los filos, marcarlos muy bien. Esto, insisto, es lo que va a darle una sensación más liviana a la tela y debido a que está volando, está flotando, este tipo de movimiento de tela, lo que me recuerda es una tela que debe ser ciertamente ligera, no puede ser una tela muy pesada, porque con una tela, por ejemplo, de cuero no volaría. De hecho, eso también nos tiene que ayudar a tomar decisiones a la hora de qué color, porque vosotros podéis decidir que el tabardo es un tabardo de cuero negro, por ejemplo, y eso a nivel estético podría estar muy bien, pero no pegaría mucho con el tipo de vuelo de la tela. Voy a potenciar las luces hacia el punto en el que se estrecha la arruga, es decir, hacia el punto en el que la arruga se sitúa por debajo del cinturón. Cuando trabajas en húmedo, muchas veces el mayor problema que puedes tener es que al fundir todo de una manera tan rápida, pueda que pierdas cierta intensidad en las luces, con lo cual luego tendrías que volverlo a recuperar, pero aún así el tiempo invertido merece la pena porque, ya os digo, es un trabajo muy rápido. Y esto solo lo podéis conseguir con densidad de la pintura, ¿eh? O sea, esto es importante. Si trabajáis con veladuras no podríais fundir en húmedo. De hecho, veis que mi trazada es una trazada lateral y cuando veis que apoyo en el pincel es porque me estoy quedando sin pintura. Esto es un poco para que veáis que
evidentemente la densidad de la pintura pues tiene un límite, ¿no? Porque una vez lo estás extendiendo es como si si estuvieras extendiendo un queso crema y de repente te quedaras sin material en el cuchillo, ¿no? Entonces hay que volver a recargar. Puedo aprovechar que los colores se extienden porque al tener esta densidad el color no ha sido todavía absorbido por la superficie de la resina y entonces me puede permitir continuar integrando los colores de una manera bastante sencilla. Voy a quemar las zonas de luz con un gris lila. Lo estoy desaturando, ya que voy a mantener la saturación en los tonos medios y en las sombras, aunque esto es siempre susceptible de volver a filtrar color encima si veo que se me está apagando mucho, mucho el color. Lo que hago es que priorizo primero el valor de la luz, es decir, el brillo, cuán claro o oscuro es el color, y luego ya puedo volver a reintroducir el color. No debería ser un problema. Con lo cual, fijaos en la paleta como voy unificando, cogiendo de un lado y del otro, ¿vale? Es importante definir bien las arrugas desde distintos ángulos para que siempre favorezca al plano que hemos elegido como plano principal. En este caso, uno de los motivos por los cuales se ha decidido ese foco principal de la figura también es referente a las propias arrugas del tabardo que me están sugiriendo que esos sean los planos de luz o los planos de sombra. Si fuera al revés y la luz viniera desde el otro lado sería un poco incómodo porque digamos que las luces te pillarían a contraluz. Siempre hay que insistir porque recordemos que el color no se comporta igual cuando está ya asentado y seco, ¿vale? Entonces lo que os puede parecer muy brillante cuando ponéis la pintura, quizás luego no lo sea tanto cuando la pintura asiente y seque, ¿vale? Y evidentemente si no tuviera esta filigrana modelada, que bajo mi punto de vista más que ayudar entorpece, yo esto lo hubiera eliminado, si hubiera sido el director de arte lo hubiera eliminado ipso facto, porque es más fácil dibujarlo incluso que respetar ese volumen que está en medio de la tela y que realmente incomoda bastante, ¿vale? Como veis aquí estoy trabajando un poco en los planos de sombra y los planos de sombra digamos que como tienen una división por escalones en el cual el plano más profundo también se une al plano de sombra lateral, pues lo que hago es que el plano de sombra lateral lo aclaro ligeramente un poquito, ¿vale? Vamos a movernos hacia las zonas doradas del martillo, ya es hora de empezar a tocarlo un poco. Voy a empezar a hacer unos lavados con distintos tipos de marrones, marrones rojizos y unos marrones más neutros, más tipo chocolate, más oscuro. Esto me va a permitir sacar los volúmenes de una manera un poco rápida, de primeras, y cuando todavía está en húmedo aprovecho para plantearle dónde van a ir los primeros planos de luz, ¿vale? O sea, es decir, he oscurecido y a la vez le he dado tono a toda la zona que va a quedar en sombras y luego con color en pasta, un ocre en pasta, voy a empezar a sacarle en húmedo. Esto está acelerado, pero si reducís la velocidad del vídeo veréis que realmente es una aplicación que dura segundos, o sea, es muy rápido y me aprovecho del tipo de superficies. Cuando vayáis cogiendo más experiencia os daréis cuenta de que hay superficies que no tampoco sé definir qué superficies son porque es una cosa que se percibe fácilmente cuando tienes un poquito de experiencia. Hay cierto tipo de superficies que te dan pie a trabajos en húmedo de una manera muy, muy sencilla. Normalmente son superficies planas, bastante bien definidas, bastante bien modeladas. En caso de que fuera en físico, esto estaría muy, muy lijado, muy perfilado, no tendría rugosidad ninguna. En caso del 3D, pues evidentemente ya lo hace el propio 3D, o sea, digamos que es más fácil de alisar que si fuera un modelado tradicional. Pero digamos que son zonas que me permiten muy bien este tipo de juego con colores viscosos en un cuerpo en pasta, y es bastante fácil plantear los colores de una manera muy, muy brusca y con mucha densidad. De hecho, si veis cómo lo aplico a golpes, no me estoy preocupando para nada por el detalle aquí me da igual porque ya lo sacaré a posteriori. Y ahora mismo, pues lo que estoy haciendo es marcando planos de luz que también puedo, obviamente, aprovechar para definir algunos vértices, algunos filos, en caso de que lo considere necesario, porque es el mismo color. Insisto,
no es, no tiene ningún sentido el planteamiento de ahora solo filos, ahora solo planos. No, no, si tú tienes un color, utilízalo en todos los sitios donde creas que pueda ser necesario. Es más, incluso si planteáis todo el dorado de toda la figura de golpe, yo lo he hecho por separado porque el martillo, de hecho, era bastante incómodo de trabajar con el resto de la figura, ¿no? Entonces, por eso lo estoy haciendo por separado, porque me parecía que el martillo era de por sí un elemento para trabajar casi como un elemento independiente, ¿no? Como un personaje independiente. Y ahora estos planos de sombra, que podrían ser marrones, desde luego, o sea, no sería un problema, pero yo he decidido darle a todo un oro, una sensación de oro verdoso, como muy limpio. No quiero que parezca ni un oro muy amarillento dorado, sino que quiero verdearlo, pero además quiero meterle más complejidad de tonos, y entonces en las partes de sombra también, como es una especie de forma radial, como si fuera una rueda de una bicicleta, es una espiral, de hecho, pues voy a ir metiéndole plano y contraplano. Vais a ver que lo que es la parte del cuerno, pues tiene una parte superior que a veces se sitúa en un plano medio y una parte inferior. Incluso puede tener parte superior, plano medio, parte inferior. Entonces hay que dividir todos los planos que veáis. Esta es un poco la mayor dificultad que tiene este elemento. Es un elemento que no es nada fácil de resolver, la verdad. Sobre todo si quieres que funcione en varias vistas. Yo aquí lo estoy haciendo para que funcione en varias vistas, aunque no sería estrictamente necesario. ¿Pero por qué lo hago así? Porque creo que es un elemento perfecto para que aprendamos un poco cómo dividir los planos y cómo conseguir suficientes áreas de contraste, ¿vale? Para que el efecto oro metálico sea más convincente. Pero en realidad podríais trabajar solo la vista principal y ya funcionaría para foto. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es un box art al uso. Esto es un box art que la vista lateral sí que va a tener bastante importancia, porque es la vista en la que se ve todo el desarrollo del martillo. Y luego, de cara al vídeo, pues me pareció interesante que vierais pues cómo de algo muy sencillo se puede ir haciendo más y más y más complejo. Si queréis ver fotos de proceso porque visualmente os resulta más sencillo, os recuerdo que en mi Instagram se publicó durante un par de semanas el proceso más o menos completo de la figura simplificado en fotos. Entonces, bueno, pues si queréis ver más o menos referencias visuales de lo que yo considero como cada paso, pues lo tenéis en el Instagram, aunque evidentemente es muchísimo más completo verlo en el vídeo. Luego con un color que si os fijáis en el cómo está el color en el pincel, es un color con bastante cuerpo, o sea, no hay dilución ahí, no da una sensación de un color muy diluido, es un color que tiene viscosidad, que tiene densidad. Voy a utilizar este amarillo brillante para ir perfilando, porque en elementos tan complejos que tienen tantas aristas, tantas caras y contracaras, tantos, digamos, volúmenes que salen, se meten, aunque en general parece de primeras un elemento muy plano, pero el hecho de que los cuernos estén tan facetados, tan segmentados, pues hace que necesite destacar muchos perfiles, ¿no? Muchos perfiladitos. Entonces es importante que veáis que lo estoy haciendo todo principalmente desde un ángulo, un punto de vista. Ese digamos que es el ángulo que va a mandar, el ángulo que determina cuáles van a ser o el punto de vista que determina cuál van a ser los ángulos y los perfilados que voy a potenciar, ¿no? Esto ya me permite ir dando detalles sin haber trabajado las otras partes del báculo, pero el hecho de tener una parte, ya no digo que esté resuelta, ni mucho menos, pero que ya tiene cierta definición, pues hace que me sirva como guía para saber cómo resolver las otras zonas. De todas maneras, es un poco engañoso porque las formas que son curvas, y más si es una espiral es una forma muy mareante, por decirlo de alguna manera, con lo cual no es fácil tener fijado el plano de luz exacto con respecto a la figura sin tener el martillo colocado en la figura, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener cuidado de no sobretrabajar la pieza porque os puede pasar que luego tengáis que cambiar un plano de luz porque a lo mejor se os haya quedado demasiado atrás, ¿vale? Y esto lo veréis porque de hecho me pasó a mí que luego tuve que modificar algunos planos de luz. No sé si está grabado eso exactamente, pero bueno, ya os lo digo ahora que es una cosa que tenéis que tener cierto cuidado y cada cierto tiempo deberíais ir viendo cómo se sitúa el boceto de luces y sombras y tonos que tenéis con respecto al resto de la figura, ¿vale? Perdonad por el pelo, pero de verdad hay veces que es muy difícil de grabar
porque necesito coger la pieza de cierta manera y apoyarla de cierta manera pues para que mi trazada sea óptima, ¿vale? Vais a ver que al final se trata de que en cada plano de los diferentes volúmenes en los que esto se puede dividir, porque pues, no sé cuántos planos veis, pero hay muchísimos, ¿vale? Pues tiene que tener un contraste con el plano siguiente, con lo cual ahí os tenéis que apañar para decidir si el contraste va a ser por claridad y oscuridad, un plano más claro que otro, por saturación y desaturación, un plano más saturado que otro, por un color más frío y un color más cálido, que también podría ser pues un amarillo cálido en un plano y un amarillo más frío en el otro, o por la combinación de todos estos factores. Hay que tener especial atención en esta cabra que está en la parte inferior, porque es la que me va a dar definición. La parte superior podría ser un flash de luz absoluto, que no será para tanto, pero sí que tendrá mucha cantidad de luz, pero la parte inferior es la parte que, digamos, está más intrincada y que tiene más detalle, ¿no? O que se ve más detalle, que hay que definir, que hay que saber cómo definir. Y luego esta parte intermedia es un poco también complicada, porque hay muchas maneras de interpretarlo. Yo estoy todo focalizándolo a que en la vista principal de la figura, que como veis la estoy sujetando con un poquito de Blue Tack, y luego incluso ajusto o doy planos o líneas de luz con respecto a esta vista. De hecho, podéis ver en el pomo del mango, del martillo, como tiene una luz de gris, que yo se lo he planteado para recordar que esa es, digamos, el plano principal de luz. Porque al final es un cilindro, podría ser cualquiera. Y coloco el color sin tener mucho cuidado por el detalle, porque de hecho donde la luz flasea el detalle se pierde. Esto tenéis que acostumbraros a verlo. O sea, si vosotros veis una cota de malla, por ejemplo, que es un elemento metálico que está conformado de muchos mini elementos metálicos, donde la luz flasea se genera un glowing, se genera un espectro de luz que hace que se pierda el detalle. Esto es lo más normal del mundo. Y ahora estoy probando a meter unos tonos más anaranjados porque me está dando un poco de miedo el que se me quede demasiado amarillento y que no tenga tonos medios, ¿vale? Entonces voy a aplicar estos tonos que no recuerdo si los dejé hasta el final. Son unos tonos anaranjados bastante potentes con relación a lo que ya está puesto. Y insisto, esto es una manera de ir generando bloques de color con diferentes propiedades que me generen pues variaciones tonales que hagan que parezca que la luz, digamos, está en movimiento, porque de hecho un material reflectante lo que representa es que todo está en movimiento y por eso cuando mueves un material reflectante, las luces cambian en el mismo momento, cambian radicalmente de una posición a una posición muy cercana a la anterior. Cuando, por ejemplo, en un color mate eso no sucedería. Si tú tienes una camiseta mate y te mueves ligeramente o inclinas tu torso con respecto a la posición anterior, la luz no necesariamente tiene por qué variar totalmente, pero si tu torso estuviera hecho de metal, esa luz variaría completamente, porque el metálico, al ser un elemento tan reflectante, pues se ve afectado de cualquier cosa. Entonces, de cualquier cosa del entorno, del movimiento, de la propia luz que también varía, porque la luz varía por fases, o sea, tú sales fuera y no hay la misma luz ahora que dentro de 3 minutos. Puede haber variado porque hay una nube que se ha cruzado, porque tú te has movido de sitio, porque depende también del punto de vista del observador. Entonces hay muchos factores que no se pueden ni siquiera tener en cuenta, sino que habría que estudiar cada caso individualmente y eso, a pesar de que suena muy complicado, lo que nos permite es poder falsear una pieza y que parezca metálica sin seguir una norma. Es decir, cualquier elemento que tenga suficiente contraste, tanto en cantidad como en tipos de contraste, en números de contraste, me va a resultar un material reflectante. Si luego encima aciertas con las tonalidades que estás aplicando, pues ya aparecerá un material específico, ya sea oro, plata, cobre, lo que sea. Y vais viendo que yo voy cargando de saturación en ciertos puntos porque lo que quiero hacer es una especie de trama de color compleja en el cual pues hay muchos tonos diferentes de ocres y amarillos, ¿vale? Y cada cierto tiempo, cargando el pincel con pintura bastante empastada, ¿vale? Voy a potenciar la luz en ciertos ángulos o ciertas zonas que favorecen a la vista principal.
y evidentemente esta luz flasheada está muy cargada de blanco. No es un blanco puro, de hecho si pusiera este color en el papel veríais que es un amarillo, una especie de amarillo hielo. En este caso, cuando trabajamos con oro, a mí siempre me gusta que haya un color hipersaturado, con una alta pigmentación, ya sea un heavy body tipo golden acrylic o una tinta, o en su defecto un color mate, pero también muy pigmentado, tipo las de Quimera, por ejemplo, que son colores muy pigmentados, o las heavy body de escala 75 que también tienen mucho pigmento, aunque tienen menos cobertura. Entonces, ahí voy a decidir cuál es el color que me interesa según en el estado en el que esté, porque si no necesito cobertura, las Scale Artist me pueden generar unos filtros muy interesantes porque el color va a ser bastante rico y va a ser mate, con lo cual no corro el riesgo de que parezca una golosina. Pero si lo que quiero es cubrir, entonces voy a utilizar las de Quimera o voy a mezclar la pintura que tenga con algo de Quimera para que el color se asiente de una manera más sencilla. Y veis que voy planteando como distintos ángulos que van un poco radiales consecutivamente a lo largo de la curvatura del cuerno, ¿vale? Y como esos tonos rojitos que he metido en los planos intermedios, la verdad es que le dan bastante viveza al oro y hacen que sea bastante interesante. Estos tenéis que entender que son trabajos pues muy conceptuales en realidad porque no tienen una definición concreta de cómo deberían ser, sino que con que sean convincentes y parezca lo que tú quieres representar, ya vale. Entonces hay que entender que tenemos que ir probando y que a lo mejor la luz que pones en un momento dado en un sitio, pues luego es susceptible de ser cambiada porque a lo mejor con respecto a lo que has seguido haciendo y lo que has seguido trabajando ya no funciona de la misma manera. Pero el concepto siempre está claro, dividir todos los planos con respecto al que le sigue o al que le precede, generar suficiente variación a nivel de tono, temperatura, saturación, brillo y luego también la manera de aplicarlo, a veces con la pintura más empastada, a veces con la pintura más diluida, porque como habéis visto en otros vídeos, la misma pintura, el mismo tono, no se percibe igual en una versión diluida que en una versión densa, es decir, el color, cuanto más denso es, más potente es y se ve más concentrado. Esto es como si cojo chocolate y lo diluyo, siempre como el mismo ejemplo, o si me como una onza de chocolate valor puro negro, que eso es el pigmento concentrado y denso, ¿no? En su versión de cuerpo entero. Pero si yo cojo el mismo y lo trituro y lo diluyo en leche, en este caso sería agua, que es el thinner, pues evidentemente sabe chocolateado, pero no es lo mismo. Pues esto con el color es exactamente igual. Si vosotros queréis concentrar el color, concentrad también la densidad del color. No es tanto el tono que utilizáis, sino la viscosidad de la pintura y el grosor, o sea, es decir, la densidad, cuánto pigmento acumuláis en cierta zona. Veis que el boceto la verdad es que funciona bastante bien en bastante poco espacio de tiempo y bueno, pues nos vemos en la siguiente parte donde seguiremos resolviendo. Espero que os esté gustando el proceso y por favor dejadnos comentarios en la caja de comentarios de YouTube, que sabéis que siempre nos ayuda y que respondemos todas las dudas. Muchas gracias chicos, nos vemos, chao.